El SAT me auditó por declaraciones fiscales irregulares que tenían mi firma pero que yo nunca había elaborado. Lo descubrí cuando llegó la notificación a mi nombre. Lo que encontré cuando empecé a buscar casi me cuesta la licencia profesional. Hay notificaciones oficiales que llegan y que cuando las lees entiendes que hay dos posibilidades. O hay un error. O algo que creías que era de una manera no era de esa manera en absoluto. La notificación del SAT llegó un lunes por la mañana a mi correo electrónico registrado como contador público certificado. Era un requerimiento de auditoría. Hacía referencia a declaraciones fiscales de los ejercicios 2021 y 2022 de una empresa que sí conocía. Era una empresa familiar con quien había trabajado 5 años. Hacía referencia a mi firma y a mi cédula profesional como la contadora responsable de esas declaraciones. El problema era que las declaraciones que el SAT estaba auditando no eran las que yo había elaborado. Eran versiones que alguien había producido con mis datos. Y yo no lo había sabido hasta ese lunes por la mañana. Me llamo Daniela. Tengo 41 años. Soy contadora pública certificada con 16 años de práctica independiente y una reputación profesional que había construido con la metodología de alguien que entiende que en esta profesión la credibilidad es el activo que todo lo sostiene. Mi cliente era una empresa familiar de distribución de materiales de construcción que voy a llamar Constructora Villanueva porque el proceso legal tiene su propio ritmo y porque su nombre real forma parte de expedientes que todavía no han cerrado completamente. 5 años de relación profesional. 2 generaciones de la familia involucradas en la operación del negocio. Acceso completo a su contabilidad, sus facturas, sus registros bancarios. La clase de confianza que se construye despacio y que cuando se rompe lo hace de una manera que te deja revisando hacia atrás preguntándote cuándo exactamente empezó a romperse. El requerimiento de auditoría era específico. El SAT había identificado discrepancias entre los ingresos declarados en las declaraciones anuales de 2 ejercicios y los movimientos registrados en las cuentas bancarias de la empresa. Las declaraciones habían sido presentadas con mi firma electrónica y mi cédula profesional. Las declaraciones que yo había elaborado no tenían esas discrepancias porque yo había declarado los ingresos reales que aparecían en la contabilidad que me entregaban. Lo que el SAT estaba viendo era una versión diferente. Una versión donde los ingresos declarados eran significativamente menores a los reales. Una versión que alguien había producido usando mis credenciales. Una versión que reducía el impuesto pagado en un monto que cuando lo calculé esa mañana representaba aproximadamente 800,000 pesos en 2 ejercicios. Lo primero que hice fue llamar a mi abogada. Se llama Adriana y lleva 20 años en derecho fiscal y tributario. Le mandé el requerimiento antes de llamarla. Cuando contestó ya lo había leído. Lo primero que me dijo fue que no respondiera al SAT todavía. Que antes de cualquier respuesta oficial necesitábamos entender exactamente qué habían presentado y qué diferencia había con lo que yo había elaborado. Que el requerimiento era serio pero que tenía un plazo de respuesta y que ese plazo era tiempo que necesitábamos usar bien. Me dijo que lo segundo era conseguir copia de las declaraciones que el SAT estaba auditando a través del portal del SAT con mis propias credenciales para poder compararlas con las que yo tenía en mis archivos. Me dijo que lo tercero era no contactar a la empresa todavía. Entré al portal del SAT con mis credenciales esa misma mañana. Descargué las declaraciones que el SAT tenía registradas bajo mi firma para los ejercicios en cuestión. Las comparé con las que yo tenía en mis archivos de trabajo. No eran las mismas. Las que yo tenía eran las que yo había elaborado, con los ingresos reales, con las deducciones correctas, con el impuesto calculado de manera precisa. Las que el SAT tenía eran diferentes en los rubros de ingresos y de impuesto causado. Alguien había tomado mis credenciales y había presentado versiones modificadas de mis declaraciones después de que yo las había elaborado y entregado al cliente. O alguien había elaborado declaraciones completamente nuevas usando mis credenciales sin que yo lo supiera. En cualquier caso, el resultado era el mismo. Había declaraciones fiscales irregulares circulando con mi nombre y mi cédula que yo no había producido. El análisis comparativo que Adriana y yo construimos en los siguientes 3 días fue el trabajo más meticuloso que he hecho en 16 años de práctica. Declaración por declaración. Rubro por rubro. Diferencia por diferencia. Al final del proceso teníamos un documento de 42 páginas que mostraba con precisión qué decían mis declaraciones versus qué decían las declaraciones que el SAT tenía registradas. Teníamos también el historial de presentación del portal del SAT que mostraba la fecha y hora exacta en que cada declaración había sido presentada. Las mías las había presentado siempre dentro de los primeros 10 días del mes siguiente al periodo declarado. Las irregulares habían sido presentadas en todos los casos entre 3 y 7 días después de las mías.
Alguien había esperado a que yo presentara y luego había presentado versiones modificadas usando mis mismas credenciales. Lo que significaba que en algún momento mis credenciales del SAT habían sido comprometidas. Adriana me preguntó si recordaba haber compartido mis credenciales del SAT con alguien en la empresa. La pregunta me generó una incomodidad específica porque la respuesta era complicada. Yo no había compartido mis credenciales directamente. Pero había habido un periodo hace 3 años donde el sistema del SAT había tenido problemas de acceso y donde el contador interno de la empresa, un hombre llamado Ernesto que llevaba 12 años en la empresa, me había ayudado a resolver un problema técnico de acceso al portal desde la computadora de la oficina de la empresa. En ese proceso había sido necesario ingresar mis credenciales en esa computadora. Yo las había ingresado. Ernesto había estado presente. No había habido razón en ese momento para desconfiar de esa situación. Adriana escuchó eso y me dijo que teníamos una pista. No confronté a Ernesto ni a la familia Villanueva directamente. Lo que hicimos fue construir el caso completo antes de cualquier movimiento hacia ellos. Adriana presentó la respuesta al SAT con el expediente comparativo completo. La respuesta documentaba que las declaraciones irregulares habían sido presentadas sin mi conocimiento y sin mi autorización usando credenciales que habían sido comprometidas. Que yo tenía evidencia del historial de presentación que mostraba la secuencia de mi presentación original seguida de la presentación irregular. Que estaba cooperando completamente con la autoridad y que estaba iniciando acciones legales separadas contra los responsables. El SAT respondió dentro del plazo con una solicitud de información adicional que Adriana manejó. El proceso con el SAT duró 4 meses. Al final el SAT determinó que yo no había sido la responsable de las declaraciones irregulares y que el proceso de auditoría se redirigía hacia la empresa como contribuyente directo. Mi nombre quedó fuera del proceso de responsabilidad fiscal. El proceso legal contra la empresa fue paralelo. Adriana presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por uso indebido de credenciales profesionales y elaboración de documentos fiscales apócrifos. En el proceso de investigación la Fiscalía citó a Ernesto. Ernesto, cuando fue confrontado con la evidencia técnica del historial de acceso al portal del SAT, no negó su participación. Declaró que había actuado bajo instrucciones de uno de los socios de la familia Villanueva. Que el esquema había empezado en el ejercicio 2021 cuando los ingresos de la empresa habían subido significativamente y el socio había decidido que declarar menos era preferible a pagar el impuesto correspondiente. Que habían esperado a que yo presentara mis declaraciones, habían ingresado al portal con mis credenciales que Ernesto había guardado sin mi conocimiento 3 años antes, y habían presentado versiones modificadas. 2 declaraciones por año. 2 ejercicios. 800,000 pesos de impuesto, no pagado. Con mi nombre encima. El proceso legal tomó 8 meses. El socio de la familia Villanueva responsable fue imputado formalmente. Ernesto llegó a un acuerdo de colaboración que redujo su responsabilidad a cambio de su testimonio. La empresa recibió un crédito fiscal por el impuesto omitido más recargos y multas. Yo recibí una resolución formal del proceso disciplinario del IMCP, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que había iniciado su propia investigación cuando la notificación del SAT se hizo pública en los registros del colegio, que determinó que mi conducta profesional había sido la correcta y que las irregularidades habían ocurrido sin mi conocimiento ni participación. Esa resolución del IMCP fue la que más importó. No por lo que decía del proceso legal, sino porque en una profesión donde la cédula y la reputación son lo mismo, tener ese documento significaba que lo que había tardado 16 años en construir no había sido destruido en 4 meses de auditoría. Terminé la relación con Constructora Villanueva el día que presenté la denuncia formal. No fue una decisión que consideré durante mucho tiempo. Fue la conclusión lógica de entender que la persona o las personas que habían tomado esa decisión habían calculado que mi nombre era un recurso que podían usar para cubrir algo que no querían pagar. Que yo, en su cálculo, era prescindible si el esquema llegaba a descubrirse. Eso no se repara con una disculpa. Eso define lo que esa relación era en su capa más honesta. Lo que quiero que te lleves de esta historia tiene partes muy prácticas para cualquier profesional que trabaje con clientes y cuyas credenciales sean relevantes en sistemas digitales. Lo primero y más urgente. Nunca ingreses tus credenciales profesionales en equipos que no son tuyos o que no controlas completamente. No importa el contexto. No importa la urgencia aparente. Si necesitas resolver un problema técnico que requiere tus credenciales, hazlo desde tu propio equipo. Si no es posible en ese momento, cambia tus credenciales inmediatamente después desde un equipo que sí controles. Lo segundo. Si tienes clientes para quienes presentas declaraciones o documentos oficiales de manera regular,
Establece una práctica de verificación periódica en el portal correspondiente de que lo que aparece registrado a tu nombre es lo que tú presentaste. No anualmente. Mensualmente. El historial de presentación es visible y es la primera línea de detección de irregularidades. Lo tercero. Si recibes una notificación oficial que hace referencia a documentos o declaraciones bajo tu nombre que no reconoces, no respondas directamente a la autoridad sin representación legal especializada. El plazo de respuesta existe para ser usado para construir tu defensa, no para ser consumido en pánico. Y lo cuarto, los clientes que usan tus credenciales sin tu conocimiento no lo hacen por accidente. Es una decisión deliberada que requirió acceso a tu información, tiempo para planearla y la confianza de que tú no lo descubrirías o de que si lo descubrías el daño ya estaría hecho. Esa decisión dice algo sobre la relación que existía que es más importante que cualquier año de trabajo conjunto. Si esta historia te impactó, comenta. ¿Verificas regularmente que lo que aparece registrado a tu nombre en sistemas oficiales corresponde a lo que tú presentaste? Dale like si crees que el uso de credenciales profesionales de otros sin su conocimiento debería tener consecuencias penales más severas. Suscríbete para más historias reales. Comparte con alguien que sea profesional independiente y que nunca haya pensado en este riesgo específico. Consejo práctico: si eres contador, abogado, médico o cualquier profesional cuyas credenciales tienen valor en sistemas digitales oficiales, activa las notificaciones automáticas de tu portal profesional para que te llegue un aviso cada vez que se presente un documento bajo tu nombre. En el SAT puedes configurar alertas de presentación en tu buzón tributario. Ese hábito simple puede ser la diferencia entre detectar una irregularidad a tiempo y recibirla como notificación de auditoría.